Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos en una nueva semana que nos podemos encontrar para seguir estudiando la Biblia, para seguir recorriendo la palabra de Dios en este plan que nos hemos propuesto de comenzar por Génesis 1 y llegar algún día hasta Apocalipsis 22. Estamos en Éxodo, estamos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 13 ya hemos comenzado a ver la historia de Moisés, la liberación de Egipto. De paso, agradecerles porque el capítulo anterior, el de las 10 plagas, fue hasta ahora, desde que comenzamos, ¿no?, con nuestros episodios, fue el más visto, ¿no? Así que agradecerles a ustedes que son los que comparten los videos y invitarlos a que lo puedan seguir haciendo para que la palabra de Dios se pueda seguir difundiendo. Nuestro propósito es difundir la Biblia, leerla, recorrerla, ver alguna de sus enseñanzas y sacar alguna lección práctica, alguna lección espiritual para poder aplicar a nuestras vidas. Les recordamos también que se puedan suscribir a nuestro canal, obviamente una suscripción gratuita, para que puedan estar al tanto de cada uno de los videos que subimos, también que puedan dar un like, que puedan ahí activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video, los cuales generalmente entre viernes y sábado estamos colocando. Éxodo 13, entonces, es el capítulo que vamos a ver hoy, donde tenemos la continuidad de la historia de Moisés y el pueblo hebreo saliendo de Egipto, ¿no? El capítulo pasado, como dije, fue el de las 10 plagas, donde Dios se manifiesta con su poder absoluto para deshacer a todos los falsos dioses de Egipto, y ahora era el momento de salir, era el momento de marchar. Les propongo que el estudio del capítulo 13 lo hagamos de la siguiente manera. Vamos a leer primero la última parte del capítulo, es decir, si el capítulo lo pudiéramos dividir más o menos a la mitad, vamos a leer primero la última mitad y luego la primera, ¿no? Porque a los fines prácticos de la enseñanza que queremos compartir hoy con ustedes, que como habrán visto en el título, hemos denominado 4 acciones que nos acercan a Dios. 4 acciones que nos acercan a Dios. Vamos entonces a Éxodo 13, a partir del versículo 17. Allí dice: después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más corto, porque Dios dijo, para que el pueblo al afrontar la guerra no se arrepienta y vuelva a Egipto, sino que Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo, y los israelitas salieron de Egipto en buen orden como un ejército. Qué interesante lo que plantea aquí la Biblia, ¿no?, en este capítulo, y donde con todas las letras dice que Dios no lo llevó cuando lo saca de Egipto rumbo a la tierra prometida, no lo llevó por el camino más corto, ¿no? Acá hay una gran lección espiritual, una gran lección práctica que nosotros podemos sacar para nuestras vidas, ¿no?, para tener paz y tranquilidad, porque muchas veces ante las dificultades, ante las cosas que no se resuelven, la ansiedad, ¿no?, es uno de los enemigos más grandes que tenemos. Y acá dice que Dios no lo lleva por el camino más corto, porque en su providencia, ¿no?, en el poder ver lo que iba a acontecer, el saber obviamente el futuro, Dios sabía que si iban por el camino corto, enseguida ellos iban a querer volver a Egipto, como de hecho después pasó, ¿no?, porque cuando nosotros nos adentramos más en las historias del Éxodo, y seguramente en los capítulos siguientes nos va a tocar verlo esto varias veces, el pueblo se rebeló varias veces, dudó varias veces y se querían volver a Egipto. Lo que pasa es que ya estaban más lejos, ¿no? Entonces les iba a costar un poco más. Pero si Dios los hubiera llevado por el camino corto y ellos se hubieran rebelado y hubieran querido volver a Egipto, ¿qué hubiera sucedido, ¿no? Por eso Dios en su sabiduría, lo dice acá con todas las letras, no lo lleva por el camino más corto, sino que les hace dar una vuelta por un camino más largo. Lo mismo pasa muchas veces, ¿no?, les decía, en nuestras vidas, ¿no? Todos tenemos situaciones que a veces nos llevan a estar un poco ansiosos, y esto debería enseñarnos a confiar un poquito más en Dios, ¿no?, a descansar un poquito más en Dios, y que si Dios a veces nos lleva por el camino largo, Él sabe por qué, ¿no? Él sabe por qué nos está llevando por el camino largo. Por eso tenemos siempre, y siempre los animamos desde acá, a seguir orando, a seguir confiando. En varios de los capítulos que hemos visto hasta aquí, vemos que Dios es un Dios absolutamente poderoso, es todopoderoso, ¿no? Entonces, si las cosas no suceden,
tienen un porqué seguramente, y siempre en favor de nuestra salvación, porque todo lo que Dios hace es para salvarnos, es para poder darnos la vida eterna. Todo lo que Dios hace es con ese objetivo. Y a veces hay que ir por el camino largo, ¿no? Entonces, ojalá que al leer estos textos nos ayude, ¿no?, a poder tener un poco de paciencia y de confianza cuando a veces las cosas no se nos resuelven y nos parece que vamos por el camino largo e inclusive por ahí le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay que seguir esperando? Este capítulo creo que nos ayuda a entender bastante eso, ¿no? El versículo 19, voy a seguir leyendo, dice que Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirles: ciertamente Dios los visitará y llevarán mis huesos de aquí con ustedes. Interesante, ¿no?, cómo se cumplió la palabra profética de José, muerto siglos antes, ¿no?, de todos estos acontecimientos, pero él sabía que un día Dios iba a visitar a su pueblo, que los iba a sacar de ahí, que los iba a llevar a la tierra que le había prometido a Abraham y a su descendencia, y en esa fe José dijo al pueblo, anticipó esto que iba a suceder, ¿no? Y es interesante porque José había muerto ya siglos antes, como dije, y el hecho de que allí estuvieran sus huesos indica que hay gente que creyó en este legado, ¿no? Hay gente que custodió el cuerpo, ¿no?, para decirlo de otra manera, el cuerpo de José, porque hay gente que creyó que esto iba a suceder, ¿no? Más allá de que la gran mayoría se había olvidado de Dios en Egipto, sin dudas había un grupo que se acordaba de Dios, por eso estaban preservados los huesos de José, porque había gente que creía que esta promesa se iba a cumplir. Interesante también para tenerlo en cuenta. Dice el versículo 20 que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y el Señor iba delante de ellos. Qué bueno es esto, ¿no? Dios los saca de Egipto con mano poderosa, pero no se termina ahí su tarea. O sea, Dios no se limitó a sacarlos de la esclavitud, a liberarlos de los egipcios, sino que Dios los acompaña en la travesía que ellos iban a emprender allí por el desierto. Dice que el Señor iba delante de ellos, el versículo 21, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo, la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Fuego de noche, nube de día. En un momento estuve tentado a ponerle este título, ¿no?, al capítulo de hoy. Fuego de noche, nube de día. Es interesante cómo la presencia de Dios se manifestó oportunamente en toda la travesía de Israel por el desierto. Si bien es cierto, como leímos hace un ratito, que Dios los lleva por el camino largo, no era el propósito de Dios que ellos estuvieran 40 años en el desierto. Era solamente algunos meses lo que ellos iban a tener que esperar al hacer esa travesía para llegar a la tierra prometida. A raíz de su incredulidad, a raíz de su falta de confianza y de su rebelión, terminaron tardando 40 años, ¿no? 40 años en llegar a la tierra prometida. Un viaje que se podría haber hecho en unos pocos meses, se hizo en 40 años. Y es importante nuevamente destacar que a pesar de la incredulidad de ellos, que fue lo que provocó esto, en 40 años nunca se apartó la presencia de Dios junto a su pueblo. El Dios que los había sacado de Egipto se quedó con ellos. Fuego de noche, nube de día. Algunos, tratando de sacar alguna lección espiritual, ¿no?, de estos textos, dicen que en los momentos más oscuros de la noche, de cada una quizás de nuestras vidas, Dios aparece como esa columna de fuego, alumbrándonos el camino, ¿no? Cuando no se ve, cuando no sabes para dónde ir, Dios es esa columna de fuego, ¿no?, para alumbrarnos el camino. Y cuando hay sol, y cuando parecen que las cosas van bien y que todo marcha bien, muchas veces el ser humano tiende a caer en el olvido de Dios, tiende a caer en el orgullo, ¿no? Entonces está bueno que para protegernos, ¿no?, de mucho sol, de exceso de sol, Dios es esa nube, ¿no? Algunos han hecho esta aplicación espiritual, ¿no?, al texto. Más allá de que acá está hablando de algo literal, ¿no?, y de algo concreto. En el frío y la noche del desierto, Dios era la luz que los iluminaba, era el fuego que los iluminaba y les daba calor. Y en el día, la nube los protegía
del calor y los protegía de ser quemados por el sol. Qué grande, qué misericordioso es nuestro Dios, ¿no? Dispuesto a marchar siempre a nuestro lado y dispuesto a hacer lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque Dios puede ser lo que Él quiera, ¿no? Y Dios se manifestó a la noche de una manera, en el día de otra, pero siempre en favor y en procura del bienestar de cada uno de sus hijos. Les dije que arrancamos al revés el estudio, ¿no? Empezamos por la última parte, porque ahora quiero ir a la primera parte, a la primera mitad del capítulo 13, que de alguna manera nos va a ayudar a entender cómo fue posible esto de que la presencia de Dios estuviera junto al pueblo allí en el desierto. Porque la presencia de Dios junto a su pueblo, la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas, requiere de algunas acciones por parte del ser humano, ¿no? Así como cuando uno, un ejemplo muy chiquito, ¿no? Muy finito que podemos dar, pero cuando uno tiene que ir a presentarse delante de alguna autoridad, hay un protocolo que cumplir, ¿no? Bueno, acá Dios, al comienzo del capítulo 13, le va a pedir a través de Moisés a su pueblo 4 acciones, ¿no? Para que ellos estuvieran cerca y para que Dios pudiera estar cerca de ellos. La columna de fuego y la nube fueron posibles porque primero Dios les va a pedir a ellos 4 cosas, ¿no? 4 acciones para que pueda morar al lado de su pueblo. Vamos a estudiarlas. Capítulo 13, versículo 1, dice: el Señor dijo a Moisés: conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. El primer nacido me pertenece a mí, tanto de los hombres como de los animales. Es interesante que la última plaga en Egipto había sido la plaga de la muerte de los primogénitos allí en casa del faraón, ¿no? Donde esto significó, como vimos la semana pasada, un golpe duro, porque todo faraón se decía descendiente de Osiris, que a su vez se decía era el hijo del dios Ra, ¿no? Entonces la muerte de los primogénitos de Egipto era no solamente la pérdida de vidas humanas, no solamente la pérdida de vida de hijos de Faraón o de la casa del Faraón, de gente importante de ese momento, sino que era un golpe a sus dioses, ¿no? A Ra y a Osiris, como cortando ese supuesto linaje, ¿no? En el cual ellos creían. Pero lo interesante es que ahora Dios le dice a su pueblo: conságrame todo primogénito varón entre los israelitas. El primer nacido me pertenece a mí, tanto de los hombres como de los animales. Son míos, ¿no? Ese es el primer mandato que Dios le da a Moisés y al pueblo cuando ni bien salen de Egipto, ¿no? Cuando ya estaban marchando, que consagrara al primogénito. Y esta es la primera acción, amigos y amigas, es la primera acción que Dios le pide a su pueblo para tener un acercamiento, la consagración de todo primogénito. ¿Cómo podríamos esto llevarlo hoy a la actualidad, ¿no? Consagrarle primogénito en la actualidad bien podría tener la siguiente aplicación para nosotros: consagrar las primicias, ¿no? El primogénito era el primero, ¿no? de los hijos. Por ejemplo, ¿no? Esto se puede aplicar a muchas cosas, pero vamos a una muy importante y que a lo mejor es la primera que yo les invito que ustedes puedan probar si quieren experimentar más de la presencia de Dios en su vida. Apliquemos esto al tiempo, ¿no? Apliquemos al día que nosotros tenemos de 24 horas, el cual comenzamos durmiendo, ¿no? En las horas de la noche, y cuando nos levantamos, cuando despertamos, qué interesante sería consagrar a Dios la primicia del tiempo, es decir, que lo primero que yo haga cuando me levante sea consagrarme a Dios, a través de una oración, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de la meditación en las cosas de Dios, ¿no? De las obras de Dios. Qué linda experiencia sería y qué distinta sería la vida de tantas personas si hiciéramos esto, ¿no? Si le diéramos a Dios la primicia de nuestro tiempo. Como les dije, esto se puede aplicar a un montón de cosas, pero lo aplico a algo fundamental y que yo les invito a que comencemos por ahí: el tiempo, ¿no? Cada día que me levanto, la primicia del tiempo que Dios me está dando de vida para Dios, ¿no? Para conectarme con Él. ¿Cuál es la segunda acción que aparece en estos versículos?
En el 3, Moisés dijo al pueblo: recuerden este día de su salida de Egipto, de la casa de servidumbre. El Señor los sacó de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comerán pan leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, ¿no?, que es el mes entre marzo y abril, ¿no?, de nuestro calendario. ¿Cuál es la segunda acción que aparece aquí en los versos, en el verso 3 y 4? La segunda acción que aparece es recuerden, ¿no? Así como la primera fue conságranme todo primogénito, la segunda es recuerden, ¿no? Recuerden el día de su salida, recuerden cómo Dios los sacó con mano poderosa. Y este es otro enorme ejercicio que nos acerca a Dios, ¿no? El hecho de recordar, de acordarse de lo que Dios ya hizo por mí en el pasado, ¿no? Cuando uno se acuerda de cómo Dios me acompañó en el pasado, de cómo Dios me libró en mi vida pasada, ¿no?, de distintas cosas en años anteriores, cómo Dios actuó en mi vida, eso refuerza la fe, ¿no? Por eso Dios dice, recuerden lo que yo he hecho, en este caso a los israelitas, ¿no? Recuerden cómo los saqué de Egipto, de una manera prodigiosa, milagrosa, contra todo pronóstico, una manera espectacular como Dios se revela y los saca de Egipto. Bueno, Dios le dice, recuerden. Y Dios me dice a mí y te dice a vos, recuerda, no te olvides, ¿no? No te olvides de Dios, no te olvides lo que Dios ha hecho por vos en tu vida, ¿no? Porque está dispuesto a seguir haciéndolo todos los días que te toque, ¿no?, pisar y habitar en esta tierra. Recuerden, ¿no? Hay una frase que dice que los pueblos no tienen memoria, ¿no? Y realmente la falta de memoria muchas veces lleva a los pueblos, a las personas, ¿no?, por caminos erráticos, por caminos equivocados. Recuerden, nos dice Dios. ¿Cuál es la tercera acción que podemos encontrar? Vamos a verla a partir del versículo 5. Dice, y cuando el Señor los haya introducido en la tierra del cananeo, el hitita, del amorreo, del heveo, el jebuseo, como lo juró a sus padres, tierra que emana leche y miel, celebrarán este rito este mes. Celebrarán, ¿no? Es la tercera acción que Dios le sugiere al pueblo a través de Moisés. La primera acción fue conságrenme todo primogénito. La segunda, recuerden. La tercera, celebrarán, celebren. Qué bueno es celebrar a Dios, ¿no? Y ustedes quizá podrán decirme, ¿y cómo celebro a Dios? ¿Cómo celebro las acciones de Dios? Hay muchas formas, ¿no? La celebración está íntimamente ligada, por supuesto, con la adoración, ¿no? La adoración que puede ser la adoración en la iglesia a la cual concurras, la adoración que puede ser en tu casa, con tu familia, la adoración que puede ser en ese momento personal de estudio de la Biblia, la adoración o la celebración que puede ser que en el trabajo le contás a un amigo o a una amiga de las grandes cosas que Dios ha hecho por vos, del testimonio, lo que en el mundo cristiano se llama el testimonio, ¿no?, de lo que Dios realmente hace por nosotros. Celebrar a Dios es hablar de Él, celebrar a Dios es adorarlo, celebrar a Dios es hablar de sus obras, hablar de su grandeza, hablar de su amor, ¿no? Y esto es fundamental y es importantísimo para construir una relación sólida con Dios, para que Dios pueda habitar en medio nuestro, ¿no?, así como estuvo con los hebreos en el desierto. ¿Cuál es la cuarta acción que aparece en estos textos? La vamos a encontrar a partir del versículo 9 y 10. Dice, y le será una señal sobre la mano y como un memorial ante los ojos, para que la ley del Señor esté en su boca, por cuanto con mano fuerte el Señor los sacó de Egipto. Por eso, y acá aparece el mandato, el cuarto, guardarán, ¿no? Esa es la cuarta acción, guardarán. Hacemos de vuelta la lista, ¿no? Conságrame, dice, recuerden, celebren, y ahora dice, guardarán, ¿no?, este rito a su tiempo, de año en año. Y este guardar, del versículo 10, está íntimamente ligado con el 9, cuando habla de la ley del Señor, ¿no?, que está en su boca.
custodios, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, custodios de la ley de Dios, custodios de los mandamientos de Dios, custodios de los preceptos de Dios, de las enseñanzas, de los testimonios que el Señor nos ha legado y que están aquí en su palabra, ¿no? El rey David en muchos salmos exalta la ley de Dios, ¿no? Dice el mandamiento que es santo, justo, bueno, los preceptos de Dios, ¿no? Que alegran el alma, que hacen sabio al sencillo, que alumbra los ojos. Hay tantas declaraciones hermosas en la Biblia acerca de su ley. El diablo se ha encargado a lo largo de los tiempos de hacer creer que la ley de Dios es algo opresor, ¿no? Algo que oprime a la persona, algo que prohíbe, algo prohibitivo. La ley de Dios es una expresión de su amor y eso es lo que revela la Biblia. A mí me gusta mucho ver la ley de Dios bajo la figura de un muro protector, ¿no? Un muro para protegernos. Y si uno lo mira de esta manera, más allá que esto seguramente lo vamos a ver cuando nos toque Éxodo 20, es interesante, ¿no? Ver la ley de Dios como un muro que nos protege, donde tenemos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación directa con Dios. Hay otros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con la familia, y hay otros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, y todos los mandamientos tienen que ver con la relación, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Es como que Dios nos aconseja cómo debiera ser nuestra relación con Él, cómo debiera ser nuestra relación con nuestra familia y cómo debiera ser nuestra relación con el prójimo para vivir felices, para vivir en paz, para vivir tranquilos, ¿no? Esto dentro de poco, cuando veamos Éxodo 20, lo vamos a estudiar en profundidad, ¿no? Por eso no quiero adelantar más. Pero qué interesante estas 4 acciones que aparecen aquí en Éxodo 13. Y ahora sí, a manera de conclusión, ¿no? Si lo leemos de principio a fin, el capítulo 13 arranca con estas 4 acciones. Consagrar las primicias, ¿no? El primogénito. Nosotros dimos el ejemplo de consagrar las primeras horas del día, por ejemplo, para tener una mejor comunión con Dios. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Celebrar a Dios, ¿no? Como ya lo mencionamos, celebrar a Dios. Hablar de sus maravillas, engrandecer su nombre. La cuarta, esta última, ¿no? Guardar su ley, guardar sus mandamientos, guardar sus enseñanzas, porque son para nuestro bien y para nuestra felicidad, no tienen otro objetivo. El capítulo luego, desde el 11 en adelante, amplía un poco el primer mandato, la primera acción, porque habla de la ley de los primogénitos, ¿no? Esto, si ustedes quieren, lo pueden después leer y estudiar. Y en la parte final, lo que nosotros leímos al principio, ¿no? Dios fue, gracias a estas 4 acciones que le sugiere a su pueblo para conectarse, Dios, a cambio de esto, fue su guía durante toda la travesía que tuvieron en el desierto. Fuego de noche, nube de día. Que Dios los bendiga ricamente. Espero que haya sido buena esta lección para cada uno de nosotros. No se olviden de compartirla con algún amigo, con alguna amiga. De esa manera nos ayudan, como siempre decimos, a llegar a más personas. Y los esperamos la semana que viene para hacer un nuevo estudio. La semana que viene vamos a estar viendo de manera conjunta los capítulos 14 y 15, ¿no? La semana que viene vamos a estudiar los capítulos 14 y 15 del libro de Éxodo. Bueno, ahí los estaremos esperando. Que tengan una bendecida semana.